Bueno, pues buenos días a todos. Mi primer día en este lado, con lo cual si me equivoco o algo no controlo, pues me disculpáis todos. Bueno, vamos a empezar el orden del día con la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que entiendo que se aprueba por unanimidad. Y ya pasaremos entonces a la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas y también del consejero en relación con el informe de fiscalización del sector público local aragonés del ejercicio 2023. Las intervenciones de los grupos parlamentarios serán de 5 minutos cada grupo y luego la respuesta del presidente y, en su caso, el consejero por 20 minutos. Empezamos entonces por el grupo parlamentario de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón por tiempo de 5 minutos, si lo sé hacer. Sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Cámara de Cuentas la presentación de este informe general del sector público local de Aragón correspondiente a 2023. Es un trabajo exhaustivo y nosotras creemos que arroja luz sobre los problemas estructurales, sobre todo de las administraciones locales, y que refleja también ese desequilibrio territorial y de recursos que tenemos en el territorio aragonés y, por tanto, también las dificultades de los municipios, en especial en el medio rural, para garantizar derechos y atención de calidad para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. Tenemos una realidad profundamente asimétrica que contribuye a agravar el problema de la despoblación. Tenemos una apabullante mayoría de ayuntamientos pequeños y medianos con pocos recursos, tanto de financiación como de gestión, y se dice en el informe frente a la ciudad de Zaragoza, que concentra casi el 40% de todo el gasto, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos lejos también de la suficiencia financiera que exigimos desde Izquierda Unida, yo creo que como un mantra desde hace mucho tiempo, y la necesidad también de derogar la ley de racionalización, que favorece esa centralización y esa privatización de servicios, que ahoga a los municipios, incluso teniendo cuentas saneadas. Y entendemos que hace falta elaborar una nueva ley de competencias y de financiación local que incorpore esos criterios de despoblación, de dispersión poblacional y de coste real de los servicios. Esa suficiencia financiera, que es una quimera para muchas de las entidades locales, no tenemos autonomía municipal real o la tenemos limitada, falta personal, las condiciones en las que se prestan los servicios hace muy difícil la aprobación de presupuestos en plazo y también hace difícil una ejecución de los mismos ajustada a la norma. Y esto pues provoca distorsiones importantes entre las estimaciones y la realidad y también da una sensación de falta de transparencia, de falta de estabilidad, ¿no? El dato que se refleja en el informe de que algunas entidades realizan modificaciones presupuestarias por encima del 100%, desde luego, pues es preocupante. Pero hay un bloque que para nuestra formación política, para Izquierda Unida, es una auténtica línea roja y es el relativo a los recursos humanos y el control interno de nuestras instituciones locales. Algunos hemos sido concejales, sabemos lo difícil que es en un municipio mediano, desde luego casi imposible en un municipio pequeño, tener una secretaría de intervención estable, con trabajadores que perduren en el tiempo, y la dificultad que se supone también para gastar el dinero pues conforme a la transparencia y a la normativa. Pero también hace falta personal técnico en las áreas, en la Administración General, que en muchos municipios esto es directamente inexistente, y que la gestión dependa de la buena voluntad de las alcaldías y de mucha gente, pues es complicado también. El informe revela también que únicamente el 21% de los puestos de la intervención local en Aragón están cubiertos por concurso público de méritos, y el 63% del personal que vigila las cuentas locales se encuentra en situación de interinidad. Esto, además, en municipios de menos de 100 habitantes roza, yo creo, el drama y alcanza el 79%, pone en el informe, de interinidad, si es que tienes suerte de tener cubiertos esos puestos, compartidos obviamente con otros municipios, y tienes la suerte de tenerlos algunas horas a la semana. Pero no solo la temporalidad, la precariedad o la inestabilidad laboral, es que no hay forma humana muchas veces de encontrar a alguien que quiera venir a trabajar en la administración local, sobre todo en el medio rural. Yo no voy a ser la que diga que no hay abuso levantando reparos o en la omisión de trámites de fiscalización previa o en el tema de los contratos menores, porque yo misma lo he vivido y lo he sufrido, pero la realidad que tenemos en el territorio, esa realidad de todas estas causas, pues también define los datos de estos informes. Y esta situación genera ciudadanía de primera y de segunda, inevitablemente, aunque no queramos, y entendemos que esto requiere de respuestas efectivas.
Y para eso hace falta asistencia real, material, presupuestada para municipios, sobre todo medianos y pequeños, y personal funcionario de carrera estable y suficiente. Entendemos que hay que tomarse en serio la estabilización del empleo público local, acabar con el abuso de la interinidad en secretarías e intervenciones, pero en general en el personal. Es verdad que hay un 44% de reparos en materia de personal. Es muy difícil. Yo sé que es que en propia carne lo digo, es que es muy difícil solucionar rápidamente, cubrir bajas, cubrir puestos vacantes en la situación en la que están los municipios pequeños, por todo lo que hemos dicho. Por lo tanto, para defender este ámbito local, para defender de verdad los municipios, a nuestros vecinos y vecinas, nosotras, como siempre, abogamos por la suficiencia financiera, por autonomía municipal real, por una normativa que se adapte a esta realidad. No puede ser que sea la misma normativa para municipios de 500.000 habitantes que para municipios pequeños, y que dote al ámbito local de recursos de estabilidad y de control democrático. Muchas gracias. Gracias, señora Bengoechea. Es el turno del señor Guitarte también, por 5 minutos. Pues buenos días. Y en primer lugar, quiero reconocer el valor de su informe sobre el sector público local aragonés. Se trata de un documento amplio, detallado y necesario para comprender la situación real de nuestras entidades locales. Precisamente por su relevancia, creemos que plantea algunas cuestiones de fondo que conviene abordar, y especialmente en relación con los municipios de la provincia de Teruel y la capacidad institucional para afrontar los desafíos actuales. Si hay una conclusión clara que se desprende del informe, creo que es que la inmensa mayoría de los municipios operan con una capacidad de gestión muy limitada. Y aquí surge una primera cuestión. Por ejemplo, ¿cómo es posible que municipios que cuentan contra cerca de un 80%, un 79% de personal interventor interino, con escasos medios técnicos y con dificultades recurrentes en materia de contabilidad y control financiero, esos municipios puedan asumir la gestión de proyectos que les pedimos cada vez más complejos y muchos de ellos incluidos a negociaciones o vinculaciones con inversiones estratégicas o energéticas, por ejemplo, muy importantes? No sé si existe una evaluación real por parte de la Cámara sobre si estas entidades están en condiciones de ejercer sus competencias con la necesaria capacidad jurídica y técnica. Porque a nuestro juicio esa dificultad es evidente y antes incluso que plantear una simplificación de trámites, que también la planteamos, quizá la prioridad sería ver cómo reforzar la capacidad de gestión de las entidades locales, especialmente de los ayuntamientos, que son la administración más cercana y la más numerosa de nuestro territorio, y además a aquella a la que queremos otorgarle su capacidad de vertebración y de cohesión territorial del mismo. Es decir, no admitimos bajo ningún concepto que todas las evidencias de dificultades que hay para la gestión municipal tengan como colorario que hay que unificar ayuntamientos o que hay que reducir la presencia de la Administración en el territorio. Más bien al contrario, somos partidarios de que lo que hay que hacer es garantizar la capacidad técnica y jurídica de cada municipio, por pequeño que sea. Es decir, nosotros creemos que hay que tramitar la simplificación, hay que avanzar en la simplificación de trámites con la aprobación, por ejemplo, del Estatuto del Pequeño Municipio, que aquí se estuvo debatiendo, pero también creemos que el Gobierno de Aragón tiene que garantizar que cualquier municipio tiene la capacidad técnica y jurídica suficiente, incluso ayudándole a contratar a sus servicios de secretario o sus servicios técnicos o incluso asumiéndolos de manera directa. Porque la verdad es que cuando se plantean cuestiones como, por ejemplo, los acuerdos adoptados contra reparos formulados por la intervención y la fiscalización, la carencia de fiscalización previa, en buena medida ahí ponemos en evidencia que están sucediendo, hay síntomas de funcionamiento estructural no adecuado. O sea, una pregunta que sería, por ejemplo, plantear sería ¿hasta qué punto considera la Cámara que todo esto son incidencias de un funcionamiento ordinario del sistema? Ese tener que levantar tantos reparos o que no haya fiscalización previa, o son síntomas de un problema más estructural de gobernanza, es decir, la capacidad de medios realmente para ejercer esa buena administración. Porque cuando las prácticas se repiten año tras año, dejan de ser excepciones y se convierten en parte estructural del sistema que somos incapaces de cambiar. Y por eso creemos que hay que hacer avanzar una serie de recomendaciones que impidan que esto se reproduzca ejercicio tras ejercicio. También pone el informe de manifiesto una elevada dependencia de las subvenciones y cómo eso obliga a hacer modificaciones presupuestarias continuas y muchas veces de ellas desbordando claramente el presupuesto inicialmente aprobado.
Creemos que no es tampoco un mecanismo correcto de funcionamiento. Creo que deberíamos garantizar una financiación local más que suficiente, estable y previsible, y que eso contribuiría a recurrir a esa continua modificación presupuestaria y a complicar la gestión administrativa y la gestión del propio ayuntamiento, precisamente porque no se le han dotado de medios financieros estables, suficientes y predecibles, ¿no? Estamos hablando de municipios que presentan modificaciones presupuestarias, muchos de ellos, ustedes lo dicen, superiores al 200% del presupuesto inicial. Y entonces todo ese recurso a la ayuda externa, y que una ayuda externa que no se ha conocido, que no se conoce más que cuando está en ejecución ya el propio presupuesto, que hace muy complejo la gestión diaria. También el informe evidencia una realidad que no podemos ignorar, ¿no? Pequeños ayuntamientos con recursos humanos y técnicos muy reducidos y que deben relacionarse, y muchas veces a los que se les atribuye la función de relacionarse con actores externos muy especializados y que ellos sí están dotados de importantes medios, ¿no? Entonces, es difícil que esa negociación pueda producirse en igualdad de condiciones. Hay una asimetría claramente, precisamente el sector público con una administración local muy débil que debe enfrentarse a negociaciones con el sector privado potente. Estoy hablando claramente, por ejemplo, de las empresas energéticas que van a los ayuntamientos a plantear sus proyectos y pretenden establecer una negociación de tú a tú con un sector público débil que no tiene los recursos suficientes para enfrentarse a grandes empresas que hoy ellas sí tienen esos medios técnicos y esas disponibilidades. Hay otro dato especialmente llamativo, y es, por ejemplo, el 89% de los acuerdos adoptados en contra de reparos finalmente son levantados. Y cuando eso es tan así, no sé si estamos realmente ante un problema técnico o ante un problema de naturaleza política. Es decir, no planteamos quién tiene razón, pero cuando eso se produce con tanta frecuencia, ¿no estará fallando algo en esa necesidad de la administración local de tener que recurrir a levantar reparos? Ahí queríamos hacer ese tipo de análisis. Bueno, habría muchas más cosas de las que hablar, pero lo que sí que, como en resumen, porque veo que no me queda ya tiempo, que sí que se describe en el informe un modelo territorial de baja capacidad institucional, y que esa baja capacidad institucional tiene un carácter estructural, en donde los mecanismos de control presentan modificaciones y donde deben tomarse muchas decisiones claramente sin capacidad técnica ni jurídica de apoyo suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. No les voy a cortar a ninguno, evidentemente, ¿eh? Venga, pues es el turno ahora para la señora Villagrasa, de Chunta Aragonesista, cuando quiera. Muchas gracias. Pues bienvenidos y gracias por la contextualización previa. Para una que es nueva, es de agradecer. Y agradecer además el informe que nos han proporcionado, porque se trata de una fotografía rigurosa de la situación en la que nuestra administración local se encuentra. Y como una buena radiografía nos permite ver unas fortalezas que ya existen y algunas fracturas que siguen persistiendo bajo la superficie. Desde Chunta Aragonesista reconocemos el trabajo que se realiza desde la Cámara de Cuentas y lo respetamos como no puede ser de otra manera. Y lo mismo hacemos con el personal al servicio de la Administración local aragonesa, especialmente de los pequeños municipios, alcaldes y alcaldesas, concejales y el personal público que hacen verdaderos esfuerzos para mantener servicios básicos con los recursos cada vez más limitados y con la presión más alta. Hay un dato que debe presidir cualquier tipo de debate sobre la Administración local y es una cuestión que hay que hacer entender y trascender más allá de nuestras fronteras, y es que en Aragón más del 96% de nuestros municipios tienen menos de 5.000 habitantes, y esto es absolutamente relevante, ya que es la realidad de Aragón, y cualquier política que ignore esta realidad está condenada al fracaso. Este informe nos muestra grandes avances en rendición de cuentas y transparencia, lo cual valoramos favorablemente, pero también pone sobre la mesa problemas estructurales que deberían preocupar seriamente al Gobierno de Aragón formado por PP y Vox. Lo primero que sorprende es que, mientras la Cámara de Cuentas insiste en la necesidad de reforzar la cooperación y la asistencia a los municipios con menor capacidad de gestión, que ya lo hemos comentado, este Gobierno parece abandonar esta prioridad, y los datos lo definen. Un 34% de las entidades locales aprueban sus presupuestos en plazo legal, el 21% de los puestos apenas están cubiertos de secretario e intervención de manera estable, lo cual genera
una gran problemática, como ha comentado ya la señora Bengoechea. El 63% están ocupados por personal interino, un porcentaje que se incrementa todavía más en aquellos de menos de 100 habitantes y con mayor presión sobre sus equipos. De verdad que no se puede sostener que el problema sea la falta de voluntad de los ayuntamientos, para nada. El problema es que llevamos años sobrecargando a los municipios, sobre todo a los pequeños municipios, de obligaciones administrativas, exigencias de control y responsabilidades a las que no acompañamos de medios suficientes. Lo preocupante es que nos está dando esta respuesta estructural de parte del Gobierno y desde Chunta llevamos muchísimo tiempo, tanto dentro como fuera del Gobierno, reclamando un verdadero plan de fortalecimiento del municipalismo aragonés. Más asistencia técnica, más cooperación con los pequeños municipios, más apoyo a secretarios de intervenciones, en definitiva, más recursos para garantizar una administración local moderna y eficaz. ¿La realidad cuál es? Pues que seguimos viendo anuncios, fotos y los problemas los identifica la Cámara de Cuentas, permanecen prácticamente intactos. También es significativo que el propio informe destaca la elevada dependencia, ya se ha comentado, de ayudas externas, sin posibilidad de que los los municipios conozcan con carácter previo a la elaboración de sus presupuestos la financiación con la que van a poder contar. Esto, si lo traducimos a un lenguaje más sencillo, es que muchos ayuntamientos aragoneses no disponen de autonomía suficiente económica para afrontar por sí solos los retos que tienen por delante. Por eso, desde Chunta Aragonesista, insistimos en que debemos abrir el debate serio y formal sobre la financiación local en Aragón. No podemos seguir aplicando las mismas técnicas y las mismas teorías, ignorando los costes reales de lo que es prestar servicios en un territorio despoblado, envejecido y disperso. No cuesta lo mismo mantener servicios públicos en una gran ciudad como puede ser Zaragoza, como en comarcas del Alto Pirineo, el Maestrazgo o la Sierra de Albarracín. Demasiadas veces las decisiones del Gobierno de Aragón y las diputaciones están pensadas desde una lógica de aplicación de las grandes áreas urbanas. Otra cuestión importante para Chunta Aragonesista es la importancia de las comarcas en la prestación de servicios públicos y el apoyo a los ayuntamientos. Aunque desde algunos sectores políticos se intente cuestionar la utilidad de este modelo comarcal, a pesar de que disfruten de él, la realidad es que sin las comarcas buena parte del Aragón rural no tendría servicios esenciales, ni siquiera a pesar de las grandes dificultades. No son un capricho institucional, son una herramienta de cohesión y de lucha contra la despoblación y una de las expresiones más claras que debemos defender desde el autogobierno aragonés. Por último, las incidencias que se han detectado en materia de contratación, de control interno, de fiscalización, no creemos que deban utilizarse como un argumento para recentralizar esas competencias para nada, sino que es una llamada de atención para reforzar la capacidad de gestión que hay que respetar a las entidades locales. Por eso viene marcada la senda desde la Cámara de Cuentas, más apoyo técnico, más profesionalización, más control financiero que debemos trasladar al Gobierno de Aragón. No pretendo extenderme más, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Villagrasa. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Vox. Señora Fernández, tiene sus 5 minutos ya. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a su ponencia de la Cámara de Cuentas, a los tres. Está detrás la consejera. Bueno, pues la conclusión sobre el sector público local 2023, que tenemos tan poco tiempo, pues en cuanto al censo, eso no ha cambiado porque hablaban de 1.030 entidades, que había habido 2 altas y 2 bajas, con lo cual nos quedábamos igual. Y sobre estas 1.030 entidades empezamos con la rendición de cuentas, que ese plazo legal, que el 15 de octubre de 2024 habían cumplido un 75% de ese censo, pues que apenas ha subido un 1% respecto del ejercicio anterior. Va mejorando, pero tampoco es un 1%, no es muy para celebrar. Y a 31 de diciembre de 2024 sí que lo que nos preocupa es que algunas entidades locales tenían pendiente algunas de las cuentas que ya no eran de 2023, sino desde los ejercicios 2018 a 22. Respecto de las cuentas, pues también tienen un poco de dificultad o dependerá del número de población o lo grande o pequeño que sea el ayuntamiento de utilizar la plataforma para subir la documentación. En cuanto a los plazos de aprobación de los presupuestos, se detecta ese bajo cumplimiento, especialmente, como decimos,
dependiendo del tamaño del municipio, pero aquí sí que nos llama la atención que es especialmente en los que son de más de 5.000 habitantes, que son los que se supone que tienen un poco más como de autonomía o de recursos, los que mantienen ese bajo cumplimiento como en años anteriores. Voy rápido, pinceladas grandes de todo lo que han ido informando, porque si no nos da tiempo. En cuanto a indicadores de presupuesto, pues también queremos poner el acento en que las modificaciones presupuestarias superan a veces el 100% de sus créditos iniciales y que, aunque sea un instrumento legal, pues hay un uso excesivo, como bien dicen, porque después hay una falta de realismo en las estimaciones o una planificación deficiente que les puede comprometer la estabilidad financiera o crear tensiones de tesorería. En cuanto a las comarcas, como estaban comentando hace un momento, pues sí que nos llama la atención, aunque desde luego que disfrutamos de las comarcas y de los servicios que prestan, que sí que lo que habría que equilibrar es que emplean más recursos en gasto de personal que en inversión. Entonces, que aunque estén dando servicio, pues la verdad es que no hay un equilibrio en ese mayor gasto de personal y menos al de servicio. Al contrario, que las diputaciones provinciales, lógicamente, son mayores, tienen más presupuesto y realizan mayor esfuerzo inversor y menos en gasto de personal. De la ejecución del presupuesto, pues observamos la elevada dependencia de las transferencias corrientes. Y en el capítulo de ingresos se reducen las transferencias de capital, pero se incrementan los impuestos tanto directos como indirectos. Los directos se incrementan un 7%, se refiere a inmuebles de terrenos de naturaleza urbana, IBI, y los indirectos construcciones, obras y servicios. En cuanto a remitir información de contratación pública, que es lo que decíamos antes sobre la plataforma, el 73% cumplieron, pero es un 4% inferior al ejercicio anterior. Seguimos pensando que en los ayuntamientos pequeños o que no tienen tanta dotación de personal o de medios materiales, pues lógicamente les tiene que costar mucho estar subiendo documentación a esa plataforma, o incluso no sé si habrán problemas de comunicaciones o de cobertura, pero entendemos que tienen pocos medios. Contratación. Bueno, voy a darme un poco de prisa. Sobre la remisión de información de los convenios, pues esto, hasta 31 de diciembre de 2024, el 70% sí que han remitido esa relación de convenios formalizados en 2023 y el 56% lo hizo en el plazo legalmente previsto, que era el 29 de febrero, ligeramente superior, un 2% al año anterior. Pero sí que han comunicado convenios formalizados en ejercicios, como hemos dicho, anteriores o posteriores a 2023. Ahí va que no pueden llegar al ritmo en el que se deberían de cumplir la información o subir a la plataforma, como estoy diciendo, de estos convenios. Lo que también se destaca es que hay convenios formalizados que superan los umbrales que recomienda la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público en estos importes superiores a 600.000, donde se han detectado 600.000 euros, donde se han detectado deficiencias, y hay algunos que superan estos umbrales sin que hayan ni siquiera formalizado el convenio o ni siquiera la memoria justificativa. Y sobre el control interno de las entidades locales, pues en general sí que hay un 72% de entidades locales que han remitido la información sobre cómo funcionan, sobre la estructura de gobierno, sus resultados, con un 2% también por encima del año anterior. Remitirlo en plazo también, por otro lado, ha disminuido en un 4%. Y en cuanto a la estructura de los órganos de intervención, sí que vamos a poner el acento también en que destaca el elevado número de puestos de trabajo provistos por funcionarios interinos, que esto ya viene como si fuera un problema estructural, porque siempre es lo mismo. Y para terminar, con carácter general, en sus conclusiones, el ejercicio de control financiero es escaso, con lo cual, y en resumen, nos atendremos a sus propuestas de resolución y, sobre todo, a las mejoras que están recomendando en cuanto a la presentación de las cuentas anuales y también en la gestión de las áreas del personal, contratación y cumplimiento de la normativa que regule todos los fondos públicos en todas las modalidades. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano, cuando quiera. Bien, gracias, señora Tabanera. Anabel, Jesús, Antonio y el resto del equipo de la Cámara, bienvenidos de nuevo a
a esta ponencia. Diría aquello, no queda muy formal ni serio, pero diría aquello del personaje de dibujos animados, ¿no?, que dice aquello de que hay de nuevo viejos, pues permitidme la licencia. Compartimos de nuevo una etapa en la que os deseo lo mejor, que mantengáis desde luego el rigor, la profesionalidad, la autonomía, que creo que es lo más apreciable, además en estos momentos tan peculiares en el mundo político, y que tengáis mucho éxito, como venís teniendo, en estos nuevos cometidos, y que seguro que será para beneficio sobre todo de la calidad democrática de esta comunidad y de la institución que representáis, ¿no? Es un nuevo informe del sector público local, de estos que ya he hablado en anteriores ocasiones, otros debates, podríamos hablar largo y tendido de cuestiones. Tiene un trabajo detrás enorme, es un informe que deja pinceladas que luego creo que pueden sacar conclusiones políticas interesantes, pero en este caso, pues no, además los compañeros ya lo han destripado bastante, y como digo en otras ocasiones también ya he hablado de temas que rodean estos informes del sector público local, pero me gustaría, ya que no lo hacemos casi nunca, poner en valor lo que aquí hacemos, ¿no?, en el territorio, en esta comunidad, la labor de esta institución, de la Cámara de Cuentas. Fijaos, viendo que es un informe que se reproduce en el resto de comunidades autónomas en colaboración con el Tribunal de Cuentas, dice el Tribunal de Cuentas en su nota de prensa del 29, bueno, el año pasado, el Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe sobre la rendición de cuentas que refleja, ojo al dato, como decía aquel, que solo el 48% de las entidades locales, excluyendo País Vasco y Navarra, cumplieron en plazo con su obligación legal de rendir cuentas. Un 48% a nivel nacional que contrasta positivamente para nosotros con esa cifra muy elevada, que viene ya siendo elevada desde hace años, de la administración local aragonesa. Y se dan aquí datos que lo que hacen es, yo creo, resaltar el buen trabajo que aquí se hace, que tiene, todos sabemos, la razón fundamental de que esto en su día pues, se adoptó una medida que creo que ha contribuido en gran medida a que se responda de esta manera tan elevada. Y creo que, como digo, hay que poner en valor este funcionamiento, y hay que poner en valor herramientas como la que acompaña este informe, de esa presentación telemática, de ese nivel de transparencia elevado a la máxima expresión, que podemos conocer los datos municipio a municipio, comarca a comarca, indicadores de una manera muy accesible, muy transparente, y que da lo hemos hablado anteriormente, ¿no?, fuera de micrófono, que da un potencial luego de labor para un parlamentario, para una entidad, para el propio ciudadano muy, muy importante. Y creo que, no sé si hay otras comunidades también que puedan disponer de esta herramienta. Vosotros conocéis el nivel de transparencia que hay en otros lugares, pero creo que aquí hay que poner en valor esa herramienta y esa capacidad que hemos tenido entre todos de poner esto al servicio al final de los municipios y de las entidades, de las diputaciones, de las comarcas, que son los que de alguna manera se benefician directamente, y también de los propios ciudadanos de esta mejora, ¿no? Después de este autopiropo, ¿no?, o piropo que sirve así un poco para seguir motivados en la labor, hay algún dato curioso en este informe. Como viene siendo habitual, destaca la importancia de las transferencias en la financiación local, lo cual a mí, esta foto que aparece además una foto como muy saneada en estos momentos del sector público local, con un resultado presupuestario de 200 y pico millones de positivos, de un remanente de tesorería alto. Pero claro, cuando ya uno depende tanto de transferencias, y cuando uno ve que los impuestos al final, que el nivel de ingresos queda pues, muy supeditado a lo que digo, no sé si le preocupa los ciclos económicos, y cómo luego, cuando el ciclo cambia, puede interferir en las haciendas locales de una manera negativa, ¿no? Y lo digo porque, claro, con temas como estas transferencias, como el sector inmobiliario a pleno gas ahora, todo lo que repercute eso en la financiación local, cómo ven desde la Cámara pues, el futuro, y si todo aparentemente puede ser tan positivo, y si esa realidad no esconde también
problemáticas, como decía alguna otra portavoz, pues que bueno, hay que mejorar, ¿no? Curiosamente, además, este año también que se recoge en el informe, se ha incrementado el gasto en inversiones reales en un casi 20%. Es significativo, ¿no? En entidades que, desde luego, el gasto principal es el que es, el gasto corriente, el gasto de personal, el gasto en servicios básicos para la ciudadanía, pero es de destacar ese, no sé, yo casi lo firmaba ya para el futuro, de ese incremento en inversiones de un 19%. Y bueno, ya se me acaba el tiempo, volver a animaros en esta labor de fiscalización que, como digo, en este informe queda muy bien dibujada, plasmada y tan accesible para el conjunto de ciudadanos e instituciones. Muchas gracias, señor Galeano. Ahora es mi turno. Vamos a ver si podemos. Sí. Bueno, buenos días y bienvenidos de nuevo a esta ponencia, los representantes de la Cámara de Cuentas. Ser la última tiene el problema de que ser original es un poco complicado, así que, bueno, daré alguna pincelada y les haré sobre todo algunas cuestiones que son de interés. Lo que resulta extraordinariamente valioso precisamente de este informe es el carácter recurrente del mismo, ¿no? Porque nos permite tener una foto en cada año y poder comparar las diferentes magnitudes y variables. Yo también estoy de acuerdo con el señor Galeano que en materia sobre todo de rendición de cuentas, aunque ese porcentaje sea pequeño de un año a otro, sí que tenemos que congratularnos y porque son unos muy buenos datos. Estamos, lo ha dicho el Observatorio de Rendición de Plataforma del Estado, somos los primeros y detrás nuestro viene Cataluña y la Comunidad Valenciana. De manera que en un nivel tan bueno ya de porcentaje, subir un 1% tiene un mérito también importante. Yo creo que el paso extra tendría que estar en la información que se suministra precisamente en esta rendición de cuentas, porque ya señalaron en la comparecencia pasada que no puede ser que haya estados financieros a cero. Es decir, que yo creo que el paso, ya que se está cumpliendo bien con esta rendición de cuentas, el paso precisamente sería que la información que se suministre sea adecuada. Y por eso la primera de las preguntas que quería hacerles es, en el Observatorio de Rendición de la Plataforma Estatal, ¿qué índice se tiene en cuenta? Si es únicamente el cumplimiento formal o también se refleja la calidad de la información. Y también en materia de la plataforma, si se ha incorporado ya algún tipo de herramienta de la inteligencia artificial, tanto en la comprobación como en la validación de los datos o de la información que se remite. En materia presupuestaria, económico-financiera, me voy a quedar con 3 datos. En primer lugar, el bajo nivel de ejecución de los gastos en el 78% se mantiene igual que en el informe anterior y, sobre todo, este problema lo vemos en ayuntamientos más pequeños, entre 5.000 y 20.000 habitantes, que yo creo que se podría, dentro de sus límites y, evidentemente, lo asfixiados que van en algunas ocasiones, exigirles un poco más. También importante el crecimiento tras la mejora del año 2022 de la cuenta 413, es decir, casi 3 millones de euros en una serie de gastos que todavía no han llegado a aflorar plenamente en el presupuesto de las entidades. Y el endeudamiento, por otro lado, que también mejora notablemente y especialmente en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, que la reducción por habitante es más que notable. En materia de contratación pública y convenios ya se ha hablado de ello. Se cumple menos por parte de las entidades locales en remitir la información tanto de contratos como de convenios, aunque las que lo hacen, es verdad que lo hacen en un plazo más adecuado, pero sin embargo está claro que hay problemas en cuanto al suministro de la información. Y, sin duda, el problema que hemos visto todos los grupos parlamentarios lo tenemos en el control interno, donde además están los datos que tienen una mayor relevancia jurídica. La estructura del órgano de intervención, ya se ha señalado, está cubierto por funcionarios interinos, en el caso de los con carácter general del 63%, y este porcentaje va subiendo cuanto menor es el municipio, pero también habrá que tener en cuenta que la convocatoria precisamente de estos habilitados nacionales de carácter estatal la tiene el Estado precisamente, es decir, que la comunidad autónoma no tiene competencia en esta materia. También en cuanto al sistema de control, el más utilizado sigue siendo la fiscalización plena. Se va incrementando también la fiscalización limitada y lo que sí que me ha llamado la atención es que se ha sustituido poco a poco la fiscalización previa por la toma de razón en contabilidad y control posterior. Entonces, también quería saber un poco la opinión de la Cámara de Cuentas, si es compatible precisamente esa tendencia a debilitar el sistema de control previo y si se puede garantizar con un control posterior igualmente eficaz. En materia de acuerdos contrarios a reparos, es verdad que hay menos acuerdos contrarios a reparos,
pero el volumen de millones implicados ha aumentado, con lo cual tampoco es un buen dato. Es verdad que ocurre más en los ayuntamientos pequeños, porque en el caso de ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel no ocurre, tampoco en las diputaciones provinciales, entonces sí que está siempre el dato de que el 64% son omisiones de requisitos o trámites esenciales, que en definitiva es una causa de nulidad de los acuerdos. También se hacía referencia a que el interventor aprecia responsabilidad contable o penal en el 21% de los acuerdos, pero tampoco sé si conocen si se ha efectuado un seguimiento de si efectivamente se ha trasladado al Tribunal de Cuentas y si se han tomado medidas adicionales. Y ya, en último lugar, ya para no extenderme más, en cuanto al control financiero, se reducen las entidades que han aprobado un plan anual de control financiero. Pasamos de las 64 del año 2022 a únicamente 44. Y la pregunta un poco en el tono de lo que estamos hablando del control interno es si puede estar relacionada con el incremento de la interinidad precisamente en estos puestos de intervención, que hace que no haya tampoco estos planes anuales de control financiero. En definitiva, agradecerles evidentemente la labor ingente de manejo y procesamiento de los datos y toda la información que nos suministran, y evidentemente hay que seguir achuchando un poquito a las entidades locales para que tomen en cuenta estas recomendaciones y que no se cronifiquen los problemas que desde luego están detectando ustedes año tras año. Muchas gracias. Ahora, entonces, es el turno del presidente o el consejero el que vaya a hablar. Tiene un tiempo de 20 minutos. No sé si se lo van a repartir. ¿Sí? ¿Pongo 10 minutos para cada uno o no, bueno, dejamos esos 20 minutos y conforme venga? Nosotros nos llevamos bien. No, bueno, en primer lugar, lo hemos dicho antes, fuera de micrófono, agradecer de nuevo estar aquí en la ponencia de la Cámara de Cuentas con las Cortes, con un nuevo informe, un informe recurrente, como es el del sector público local, en donde muchas de las cuestiones que se dijeron ya el año pasado pues se vuelven otra vez a repetir, ¿no? Pero no por ello no vamos a dejar de insistir en ello, porque entendemos que es muy importante este control y seguimiento a todas las entidades locales aragonesas. Hay que destacar de las cuestiones que se han señalado por cada uno de ustedes, pues que lo han desgranado el informe perfectamente, y cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen nuestro sector público local. Pero bueno, también es verdad que hay que tener en cuenta uno de los elementos fundamentales para poder entender nuestra organización territorial es la diversidad de entidades locales que tenemos, ¿no? No es fácil gestionarlo, no es fácil porque nos guste o no nos guste, hay una atomización absoluta de entidades locales en nuestro territorio. Por lo tanto, la solución no es sencilla. Lo dijimos, lo volvemos a repetir, no es sencilla la solución, porque tal volumen de entidades locales y tal volumen de entidades locales pequeñas, porque no son municipios o entidades locales de grandes dimensiones, son de muy reducida dimensión. Por lo tanto, esa cuestión hay que tenerla en cuenta, y hay que tenerla en cuenta para el análisis territorial, pero también para el análisis económico-financiero y patrimonial. Es decir, no es la misma situación el Ayuntamiento de Zaragoza, que engloba la mitad de absolutamente todo el volumen de gasto y la presencia, el número de habitantes, pues que los municipios más pequeños. Por lo tanto, las soluciones no tienen que ser o no pueden ser las mismas. Es verdad que para esto nos ayuda, lo ha dicho el señor Galeano, pues la plataforma de rendición de entidades locales. Eso sí que nos da un margen y un conocimiento muy detallado, muy concreto, y que cada vez va a ir a más, de cómo se encuentran cada pequeña entidad local de nuestra comunidad autónoma. Eso nos permite una gestión, un examen, una comprobación de las cuentas. Y contestando un poco en este sentido a la señora Tabanera, pues también es verdad que se está incrementando la información, incluyendo no solamente datos, sino poco a poco, junto con esta plataforma en la que colaboramos, la Cámara de Cuentas de Aragón, con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos de control externo, estamos haciendo un trabajo de ir incluyendo no solamente la cuestión formal de incluir la cuenta, sino también de que esas cuentas, evidentemente, nos vayan suministrando cada vez más información.
No, quiero decir, estas cosas van despacio, pero es verdad que yo creo que una de las comisiones que mejor funcionan con el Tribunal de Cuentas es precisamente la de entidades locales. Porque creo que somos conscientes todos de la importancia que tiene y nosotros, desde luego, como institución de Aragón, somos especialmente, digamos, reiterativos en ese tema con el Tribunal de Cuentas y que, por lo tanto, esta plataforma tiene que estar evolucionando constantemente. Y otro de los pasos es, por supuesto, ir introduciendo elementos de inteligencia artificial que nos va a ayudar, sobre todo, a ser muchísimo más productivos a la hora de valorar y analizar los datos. Pero también creo que no solamente es una cuestión de rendición de cuentas, sino es una cuestión de que el ciudadano tenga esa información. Es que es absolutamente necesario que la tenga. Y creo que en ese sentido, aunque vayamos poco a poco, pero creo que no hemos dado un paso atrás en esa valoración y evaluación del suministro de la información de nuestras entidades locales. Otro de los temas que efectivamente son bastante importantes, y me quiero detener porque tanto la señora Bengoechea como yo creo que el señor Guitarte, la señora Villagrasa, se ha insistido por todos y cada uno de ustedes el problema que hay con las cuestiones de los recursos humanos en las entidades locales. Miren, yo creo que en la Cámara de Cuentas somos muy conscientes de la necesidad de que la cooperación y la asistencia sea muchísimo mayor de la que existe ahora mismo. Pero no solo de las diputaciones provinciales, yo creo que un elemento, y si me equivoco me corrigen, pero creo que no hay ni una comarca que preste este servicio. Ni una de las 33. En algún momento se tendrá que poner, digo yo, creo. Entonces, si queremos realmente manejar el sector público local con criterios de eficiencia, de eficacia, de mejora en los recursos humanos, tiene que venir acompañada inexorablemente del apoyo de diputaciones provinciales y de las comarcas. Y si no, pues será de muy difícil solución el problema. Entonces, y por eso vendrán problemas en los reparos, vendrán problemas en que funcionarios de habilitación nacional no puedan o no quieran, las dos cosas, estar en estos pequeños municipios. Entonces, es verdad que las competencias son del Estado, pero también se puede, de alguna manera, impulsar la colaboración desde las áreas de asistencia a municipios de cada una de estas entidades locales intermedias que tenemos en nuestra comunidad autónoma y que para otros servicios y otras actividades sí que están funcionando razonablemente bien. Pero en esta cuestión creo que todavía no se ha realizado. Otro de los aspectos que sí que se ha señalado es sobre la foto, si es saneada o no de la gestión económica de las entidades locales. Creo que el señor Galeano lo comentaba. Insisto un poco en lo que he señalado antes. Es verdad que es importante destacar la diversidad que hay y, claro, bueno, pues en donde algunas sí que pueden estar pues correctamente con esas magnitudes que en su conjunto son positivas, pues hay municipios donde hay problemas y evidentemente ni el resultado presupuestario es positivo, ni el remanente de tesorería tampoco lo es. Pero sí que es verdad que habrá que en algún punto, y esto es otra de las situaciones que habrá que estudiar, es sobre la financiación local. Es verdad, y lo han puesto de manifiesto todos ustedes, el alto nivel o porcentaje de transferencias que existen. Eso es evidentemente un déficit de financiación local, porque hay que buscar la autonomía y la suficiencia de las entidades locales. Esa es la que hay que buscar. Y, desde luego, hay cuestiones que habría que empezar a trabajar pues, en todo lo relacionado con la imposición pues, de las nuevas tecnologías que ahora mismo están o que se están empezando a implantar. Y hay que buscar soluciones al ámbito local, precisamente pues, con las cuestiones de inteligencia artificial, la posible financiación de los procesos de automatización, como son los robots, en fin, todas esas cuestiones que ahora se están poniendo en marcha y que en algún momento, y no estaría mal que las entidades locales o el sector público local tuviera o diera o levantara la mano en el sentido de que no esperara a ser una vez más, después del Estado y la comunidad autónoma, quienes recibiera o cómo va a ser financiado. Por lo tanto, en ese sentido, creo que debería instarse también una modificación de
de la Ley de Haciendas Locales en ese camino, en ese sentido, porque ese va a ser el futuro, más allá de los actuales impuestos que existen en estos momentos. Sobre el tema, porque se ha insistido mucho en la cuestión de los convenios y del control interno, sobre el volumen de rendición de cuentas, que lo analizará el consejero, no voy a entrar. Sí que el volumen de los convenios, voy a ser un poco crítico, tendríamos que mejorar. Necesitamos más información, se nos tiene que remitir más información por parte de las entidades locales. Es verdad que se ha mejorado en ese cumplimiento un 2% respecto del año anterior, que un 70% nos remiten esa información, pero es que 1 de cada 3 nunca presenta esa información a la Cámara de Cuentas y la necesitamos para poder hacer nuestro trabajo. Por lo tanto, todavía el nivel global entendemos que no es suficiente y hay que mejorarlo. Y es destacable también el incumplimiento por tipo de entidad. Por ejemplo, las mancomunidades, el 51% no nos lo presenta. Las comarcas, el 55%. Y las entidades locales menores, el 47%. Tampoco nos la presenta. Y, sin embargo, los ayuntamientos solamente es un 28% quien no nos presenta esa documentación. Podríamos entender que a menor, y es verdad, y casi sería un axioma, a menor entidad local, más dificultades de gestión. Eso es así. Pero, ¿qué pasa con las comarcas? Ese axioma no se cumple en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es bueno seguir trabajando en esa línea, ¿no? Por insistir en el tema de los convenios, también necesitaríamos mejorar en aquellos convenios que superen los 600.000 euros, creo que era el límite, que solamente, también es un apartado en donde no se cumple del todo o no tenemos del todo la información. Y en cuanto, pues porque, por ejemplo, el 67% son importes incorrectos o el 39% viene sin memoria justificativa. Hay 7 convenios donde no hay documento de formalización o no hay memoria justificativa. En fin, todo ello lo que nos lleva es a una imposibilidad de control externo efectivo. Y respecto a los convenios, porque ya voy acabando para que pueda analizarlo el consejero, los otros aspectos, desde luego la crisis de temporalidad que se decía la señora Bengoechea es estructural y viene de hace ya mucho tiempo. El 63% de los interventores son temporales y solamente el 21% son funcionarios por concurso. Desde luego, podríamos hablar de una pirámide de la precariedad. Es decir, en aquellos municipios de menos de 100 habitantes, el 79% son temporales. Entre 101 y 500 es el 71%. Y en los de más de 5.000 habitantes, evidentemente, es menor, pero también es bastante significativa. Por lo tanto, la evolución es negativa. Y la temporalidad aumenta un 3% respecto al año anterior. Por lo tanto, sí estamos ante una situación estructural, sí lo estamos. Y, desde luego, en cuanto a medios, pues ahí no son suficientes. Creemos que, insisto una vez más, porque creo que las entidades locales intermedias tienen que dar un paso adelante y trabajar precisamente en esa mejora a la asistencia a los municipios y, en todo caso, y concluyo yo con esto, desde luego esta crisis de temporalidad y de falta de recursos humanos, desde luego afecta a la capacidad de gestión, debilita el asesoramiento jurídico, compromete el control interno y dificulta la rendición de cuentas. Y ya, Antonio. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el recibimiento. Analizaré sobre todo lo que es la cuenta general y la parte de magnitudes. Yo creo que la cuenta general, sobre todo por la señora Tabanera y el señor Galeano, sí que le han dado una mayor importancia y ha sido más las primeras intervenciones acerca de las magnitudes presupuestarias, la ejecución, el tema de las modificaciones presupuestarias. Empezaremos, por tanto, con la cuenta general, que efectivamente, tal y como se ha dicho, yo creo que tiene un cumplimiento extraordinario. En fin, aquí tenemos que sacar pecho porque efectivamente el 75% del nivel de cumplimiento en plazo antes del 15 de octubre entendemos que es muy bueno. Es muy bueno
sobre todo comparándonos con los demás, porque efectivamente en el observatorio de la plataforma somos la primera entidad en plazo y fuera de plazo. Entonces, yo creo que esto es para congratularnos y es un dato extraordinario. Y en 31 de diciembre, que es cuando el informe se cierra, el porcentaje sería el 94%, que también es buen porcentaje. Luego van sumándose entidades, entre ellas algunas significativas, como la Diputación Provincial de Zaragoza, que tiene un presupuesto elevado, que lo hizo en febrero del 2025. En otras ocasiones han sido ayuntamientos grandes. Es decir, ahora estamos en el 98,51%. Es un dato extraordinario, porque al final el resto es una cuestión más de censo. Es decir, estamos hablando siempre de mancomunidades o de entidades locales menores que tienen, o bien algunas incluso tendrían que estar disueltas, pero en todo caso tienen una estructura administrativa bastante inferior. Dependen probablemente de los interventores para formar la cuenta general de las propias entidades que están asociadas y entendemos que es más complicado. En todo caso, desde la Cámara se está haciendo una labor de depuración de esas 21 entidades que, insisto, son todas o entidades locales menores o mancomunidades. ¿Cuál es el secreto del éxito? El secreto del éxito, yo creo que ha apuntado el señor Galeano en primer lugar, la ley de subvenciones. La ley de subvenciones, no cabe duda que es un buen viento de cola, porque al final el artículo 9 supedita la apreciación de subvenciones al rendir la cuenta. Esto convierte a la rendición de cuentas, no así a control interno, no así a contratos y convenios que no tienen esa pena, pues convierte deber en obligación. ¿Por qué? Porque tiene trascendencia jurídica, porque en definitiva hay menos ingresos al ayuntamiento porque no perciben subvenciones. Es verdad que al final lo soportan los ciudadanos, no los cuentadantes, pero bueno, esto es una circunstancia que la ley está así formulada. Pero no nos podemos quedar tampoco en la ley de subvenciones, y voy a romper una lanza en favor de la Cámara, porque hay muchas comunidades autónomas que la ley de subvenciones prevé exactamente lo mismo y sin embargo tienen porcentajes de rendición sensiblemente inferiores. Y es que aquí se realiza una labor de larga data por parte del Departamento de Entidades Locales muy importante, que empieza en mayo, porque en mayo se abre la plataforma. Es muy difícil que se rinda en mayo porque son entidades muy pequeñitas, no se ha empezado a hacer, pero se podría hacer desde mayo. Y se les manda, y esto ha sido copiado incluso por el Tribunal de Cuentas, nosotros mandamos una carta a todas las entidades, a las 849 entidades, diciéndoles que tienen que rendir y el listado de las principales deficiencias de años previos, con objeto que rindan mejor, porque también nos interesa que rindan mejor. Entonces, esto es una primera parte. Una segunda parte es una comunicación el mes previo, es decir, septiembre, y posteriormente una más seria, por decirlo de una manera, a posteriori en noviembre, oiga, no han rendido y tienen implicaciones, porque hay implicaciones, es decir, hay posibilidad de retención de ingresos. Es muy difícil porque al final es una actuación que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, pero existe la posibilidad. Hay posibilidades de multas coercitivas o sanciones, pero por sus propios procedimientos también son complicados de hacer, pero sí que se les advierte. Y luego tenemos una tercera posibilidad, y es que escoger en informes de fiscalización a aquellas entidades que no rindan convenios, contratos, control interno o bien la cuenta general. Y lo hemos hecho aprovechando uno de los informes que se nos han pedido de las Cortes, que ha sido el de ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. Al final hemos escogido, de 10.000 habitantes, hemos escogido 3 de las 4, una por provincia, aquellas que no cumplían ni convenios, ni contratos, ni control interno, ni la cuenta general. Entendemos que es un buen criterio de selección y es un aviso, en este caso, a navegantes. Por tanto, yo creo que, además, queremos que se rinda bien y por eso, a diferencia, lo ha preguntado uno de ustedes, a diferencia de otras comunidades autónomas donde se rinde y ya consta como rendida, en la Cámara de Cuentas se emite un certificado negativo en varios casos. Si están los estados a cero, lo ha puesto de manifiesto alguno de ustedes. Es verdad que no tenemos en los últimos 4 años ningún estado a cero. Si no acompañan las de las entidades dependientes, es decir, organismos autónomos, sociedades mercantiles, etcétera. En tercer lugar, si no hay un certificado no de aprobación, de pronunciamiento del Pleno. Y, por último, si no se ha respetado el procedimiento del artículo 212 y 223 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Es decir, se han omitido trámites esenciales. Y en estos casos, lo que se hace por parte de la Cámara es emitir un certificado negativo, con lo cual no tendrá derecho a la percepción de subvenciones ese ayuntamiento. Por tanto, queremos que se rinda y queremos que se rinda bien. Y, en este sentido, la Cámara, respecto de todas las cuentas presentadas, realiza una labor de investigación de su integridad y de su coherencia interna, absolutamente de todas. Y
Cuando hay defectos subsanables, se envían oficios. El año pasado, 484 oficios. Entendemos que da idea del trabajo de la Cámara. Y en este caso concreto, claro, ahora pasaríamos a las preguntas de los primeros grupos que han intervenido, poco modificaciones, nivel de ejecución, es decir, ¿cuál es el resultado de toda esta rendición? Pues al final el resultado de esta rendición es que en términos de ejecución presupuestaria estamos hablando de 2.360 millones de euros. Eso es las obligaciones reconocidas netas del año 2023. Estamos hablando del 2023, que se rinda en octubre del 2024 y se estudia y analiza en 25. 2.360 euros. Evidentemente, la representatividad no es la misma, el sector municipal el 85%, incluso el Ayuntamiento de Zaragoza el 39%. Bien, hemos hablado, el porcentaje, primero, han crecido, y esto es un dato muy relevante, el 8%. El año pasado crecieron el 10,58%. Claro, eso es posible porque las reglas están suspendidas. Claro, si no, solo se puede crecer la tasa de referencia media del PIB, que para estos años, desde el 24 en adelante, es el 2,4, 2,5 y 2,6, y previamente en el 2019 el 19. Ha habido un crecimiento exponencial del gasto porque lo permitían las reglas. Es verdad que el crecimiento de los derechos reconocidos netos ha sido inferior que el de las obligaciones reconocidas, un 2%. Veremos que tiene implicación este asunto. En segundo lugar, claro, el porcentaje de ejecución es el 79%. ¿Es alto o no es alto? Claro, el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, tiene el 94%. Bien, hicimos un informe el año pasado sobre ejecución de la comunidad autónoma y entendíamos que era positivo a partir del 90%. Bien, lo ponemos de manifiesto. Es que la Cámara, en este caso, en este informe agregado, pone de manifiesto circunstancias para llamar la atención respecto a las mismas. Las modificaciones presupuestarias que lo han incluido han crecido y mucho, del 24 al 31. Las causas son enormes, son muchísimas. Es decir, desde una aplicación poco realista de los créditos iniciales, desde una falta de planificación, y hay un aspecto que no conviene, es que lo ha dicho uno de ustedes, hay muchísimos ayuntamientos que aplican más del doble, pero si se fijan, la mayoría de esos ayuntamientos son ayuntamientos que tienen un presupuesto de menos de 300.000 euros. Saben ustedes que menos de 300.000 euros es el modelo básico. De tal manera que, con objeto de mantenerse en ese modelo básico, hay muchas entidades que luego, por vía modificación presupuestaria, doblan y triplican el presupuesto. Deberían, en un mundo ideal, desde luego, si en 3 años tienen más de 300.000 euros de presupuesto, deberían acogerse al modelo simplificado o normal de contabilidad, pero también son distintos documentos, etcétera. Es decir, hay de todo. Lo que sí que les garantizo es que en todas las fiscalizaciones, en todas las modificaciones presupuestarias, las vemos perfectamente, es decir, están perfectamente estudiadas. Hace poco tuvimos 2 ayuntamientos relativamente grandes, en ambos se apreció una falta de motivación de las mismas. Ahora hay un informe abierto sobre modificaciones presupuestarias igualmente de la Diputación Provincial de Zaragoza y eso nos dará luz. Aquí únicamente está, por decir la manera, el dato. ¿Hay una elevada dependencia? Sí, es estructural, es en todo el territorio nacional, es el 50%, las entidades locales únicamente el 50% son recursos propios, entre ingresos patrimoniales y los capítulos 1 a 3. Pero al final lo que hay que ver es que es de parte de todo el territorio nacional y se ha mantenido durante todos estos años. Y en lo que se refiere a la categoría del gasto, pues ya lo han puesto de manifiesto. Una cosa son las diputaciones provinciales, más inversiones reales, las comarcas más personal, pero no porque tengan tanto personal propio, sino como es más una prestación de servicios, en este caso concreto, que lo contrario. Y ya por último, porque yo veo que me estoy pasando tiempo, se ha hablado de lo que sería la cuenta 413. Esto sí que es una cosa, un dato que francamente nos ha intrigado. Y nos ha intrigado porque suspendían las reglas fiscales. Uno de los consejos porque claro, las suspensiones de reglas fiscales implica, entre otras razones, que el remanente de gastos, que el remanente de tesorería para gastos generales se pueda destinar a modificaciones presupuestarias, etcétera, y no a la íntegra reparación de la deuda. Pero como consejo había, pago medio a proveedores e igualmente en lo que respecta al tema que hemos hablado. Pero claro, en este caso concreto la cuenta 413 ha aumentado. Es más, la divisionaria
41-31, que es la más conflictiva porque se refiere a obligaciones devengadas, pero aplicables a ejercicios propio o el anterior, esta es la que se me ha devengado. Son 6 millones. No es mucha cuantía, pero bueno, sí que ha aumentado. Y ya por último, se decía, ¿cuáles son el saldo final del sector público local? Pues está saneado, lógicamente está saneado. Pero es verdad que con todas las matizaciones que se pueden hacer, y son muchas. Primero, este es el último año de magnitudes agregadas. A partir del año de 24 son magnitudes, o sea, estados consolidados. Se eliminan las transferencias internas. Y cogiendo los informes que han acabado, a término de 31 de diciembre. Cogiendo solo 2 modelos, el normal y el simplificado de contabilidad, porque el básico no tiene balance ni cuenta de pérdidas. Y estableciendo que hay que comparar aquellas que han rendido, pues el sector, en este caso concreto, está saneado, pero está menos saneado. Y lo dijimos el año pasado. Es decir, es verdad que es bueno el resultado del resultado presupuestario ajustado, pero es casi un 11% menor que el año anterior. Pero es que el año anterior fue un 18% menor que el año previo. En segundo lugar, el remanente de tesorería para gastos generales, 606 millones, en principio, pues claro, es buen resultado, pero es también inferior al de los años previos. Lo que no ha producido la suspensión de reglas fiscales, que podía haber sido, porque al final no había que destinar el remanente de tesorería para gastos generales a la reducción de deuda, es aumento de la deuda. Por el contrario, ha descendido. Ahora está en 800 y pico euros, ha descendido de 1.000 y pico a 900 en los 2 años anteriores y ha descendido este año. Es verdad que aquí también nos condiciona mucho la situación de Zaragoza, unas veces para bien, pero en otras ocasiones para mal. En este caso para bien porque ha reducido sensiblemente su deuda. Por tanto, las magnitudes, insisto, son positivas, quizás menos positivas. Y yo creo que sería conveniente, una vez que agotamos estos 4 años de suspensión de reglas fiscales, el hacer un informe ad hoc o bien incluir, si es posible, en el informe del sector público local del año que viene, cuáles han sido las consecuencias de la suspensión de reglas fiscales. ¿Por qué? Porque en definitiva nos puede volver a pasar. Una circunstancia calamitosa nos puede volver a pasar y veremos muy bien si, en cuanto a los resultados económicos, pues para tener la experiencia y de cara a tomar una decisión también en otra ocasión completamente distinta, pues yo creo que sería una información muy útil. No lo hemos hecho este año porque era el último donde estaban suspendidas, pero creo que sería un buen momento para hacerlo en el año siguiente. Si me permite, con la venia de la presidenta, yo sí quería, y precisamente porque lo ha señalado, indicar una serie de cuestiones sobre la fiscalización previa y el control posterior. Y creo que es importante que las entidades locales, especialmente las de menor capacidad de gestión, creo que es importante que mantengan la fiscalización previa y cuanto más completa creo que mejor. El problema es que muchas veces no tienen esa capacidad para poderlo hacer, pero entendemos que es mejor la fiscalización previa que no la posterior. A lo mejor en grandes municipios pues eso es más posible. En cualquier caso, la pregunta es, bueno, y respecto de la disminución de los planes de control financiero, pero si no hay funcionarios capacitados para poderlos hacer, es que es muy difícil llevarlos a cabo. Por lo tanto, ahí, insisto una vez más, creo que es importante que acompañaran las diputaciones o las comarcas a poder a ayudar a esos municipios a elaborar esos planes de control financiero. Y la última cuestión con la que quiero acabar es la responsabilidad contable, si ha habido un seguimiento. En principio, bueno, el Tribunal de Cuentas tampoco no ha abierto muchas diligencias sobre estas cuestiones. Las que tenemos son muy escasas, ¿no? Sí, muy pocas. Pero eso no significa que no pueda suceder, que estos municipios, con estos acuerdos o reparos, con acuerdos contrarios, puedan derivarse responsabilidades contables ante el Tribunal de Cuentas, y esa es una cuestión que queremos dejar puesta encima de la mesa, que hay que tener, digamos, que todos los municipios y todos los cuentadantes, alcaldes, alcaldesas, en fin, todas aquellas personas que tengan el custodio y la gestión de los fondos públicos tienen que ser muy escrupulosas a la hora de gestionarlos. Pues es evidente que al fin y al cabo, si sucede y se abren diligencias y hay una condena, van a ser responsables con sus
patrimonio, con su patrimonio. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hay que seguir advirtiendo de la realización correcta de la gestión y, evidentemente, hay que hacer un seguimiento y, por supuesto, un control de los reparos que se vayan a efectuar. Eran simplemente las dos cuestiones que quería apuntar. Pues muchas gracias en nombre de todos por las explicaciones y un poco clarificar el informe. En teoría, Carmen, ¿se levanta ya la sesión con esto? ¿Sí? Pues bueno, levantamos la sesión y muchas gracias. Hasta el próximo día.